Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestro querido hermano y pastor Oscar Archila de El Salvador. Bienvenido, hermano Archila. Muchas gracias, hermano, le agradezco. Gracias, gracias. Y tenemos una nueva lección, una lección muy importante, muy linda, una lección que habla de la preparación para la lluvia tardía. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría invitar la presencia del Señor con nosotros con una oración en silencio. Acompáñenos, por favor. Amén. Amén. Como siempre queremos hacer un repaso de la lección y ver la composición de nuestra lección. Veremos qué sucede aquí. Vamos a ver el título, Preparación para la lluvia tardía, parte 1. Vamos a tener varias partes en esa lección tan importante. ¿Por qué? Porque es un asunto muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Seguimos adelante con el subtítulo El don del Espíritu Santo, y eso es una introducción que tiene que ver también con las lecciones que hemos estudiado antes y que prepara prácticamente el conocimiento de todo eso, de nuestras visitas interesados en nuestras iglesias, para que ellos entiendan qué es la lluvia tardía. Por favor, si tenemos interesados en nuestras iglesias, no debemos olvidarnos que nosotros sí tenemos esa terminología adventista de lluvia temprana, lluvia tardía, y sabemos qué significa eso. Pero para una visita a una persona que por primera vez atiende nuestras clases, claro, es una terminología muy desconocida, y debemos ser muy prudente a explicarlo con paciencia. Seguimos adelante y vamos a ver en la introducción varios puntos importantes. Unidad perfecta es la segunda parte de la lección, que prácticamente habla de las condiciones o cómo podemos prepararnos para una lluvia que es la lluvia tardía. Es como el cuadro que tenemos en el fondo. Podemos sentir la presencia de la lluvia, el tiempo, la naturaleza demuestra que es tiempo para la lluvia, y lo único que es necesario es prepararnos. Y cómo nos preparemos es esa segunda parte de la lección. Prácticamente es también la parte central de la lección, la parte segunda y la parte última, que es consagración, fe y sinceridad. Así que no debemos perder mucho tiempo en la primera parte de la introducción, para que podamos tener más tiempo en nuestra lección de la parte segunda y tercera, de las partes importantes que habla de la preparación espiritual para obtener la lluvia tardía. Claro, vamos a tener varias lecciones, 2 más lecciones están esperando a entrar en todos los detalles que están conectados con la lluvia temprana, con la lluvia tardía, pero sí debemos aprovechar esa lección para entender la preparación para esta lluvia, ese refrigerio, esa preparación para los últimos días. Y gozamos también con los comentarios de nuestro querido pastor Archila, que viene a visitarnos de El Salvador. Seguimos adelante con la primera pregunta, pastor, y sí nos gustaría escuchar sus comentarios. ¿Qué deseo debe tener cada creyente? La primera pregunta, claro, tiene que ver con la preparación de la lluvia tardía. Seguro un creyente tiene muchos deseos, pero en el contexto de nuestra lección vamos a decir qué deseo debe tener un creyente. Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, en este sentido, que el deseo que todo creyente debe de tener es hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, amén. Eso es interesante. Entonces el deseo, ¿verdad? Amén.
Amén. Muchas gracias, pastor. Muy interesante. Bueno, el testimonio dice otra versión, traduce de otra manera el versículo bíblico. ¿Por qué? Porque es muy importante aquí, dice que Dios, que el Espíritu me guía a tierra de rectitud. Es importante entender que Dios nos da más del Espíritu Santo si una vez nosotros hemos usado la influencia del Espíritu Santo para buscar la rectitud, la obra del Señor, la voluntad del Señor, que si tenemos el deseo de obediencia. Es muy importante, porque muchas veces nosotros ponemos la parte del Evangelio que tiene que ver con la sustitución de nuestro Señor Jesucristo, la parte de la fe, de la justicia de Cristo, que es la parte hermosa, la parte muy agradable. Sí. Pero también aquí entendemos que la obediencia es prácticamente también muy importante cuando hablamos de recibir Espíritu Santo. Amén. Seguimos más adelante con la segunda pregunta. ¿Qué está dispuesto a dar el Señor a los que le piden con todo su corazón? ¿Y para qué pidió Jesús el bautismo diario del Espíritu? Sí, amén. Bueno, yo puedo añadir ahí también de que es bueno que nosotros, como padres, cuando nuestros hijos nos piden algo, también nosotros estamos dispuestos a darle y lo mejor que tenemos. Así también nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros pedimos el Espíritu Santo, Él nos da el Espíritu Santo en abundancia, dice, en la medida que nosotros le pedimos también. Es interesante entonces esa comparación de la familia con la familia celestial, de nuestro Padre. Muy importante, muchas gracias, hermano. Hay varios puntos aquí que me levanta la atención, vamos a decir. Una cosa dice, pues si vosotros siendo malos sabéis cómo dar, bueno. Entonces después dice que nosotros si pedimos, Dios nos dará. Entonces siendo malos también Dios puede darnos. Es increíble. A veces tenemos el concepto que primero debemos ser los buenos, debemos ser perfectos, debemos ser ya santificados, entonces recibimos el Espíritu Santo, pero Dios nos da el Espíritu Santo para que podamos mejorar, para que podamos llegar a esa santificación que prácticamente es una obra del Espíritu Santo. Pero el otro punto muy importante aquí es de Cristo que recibía el Espíritu Santo. Y aquí dice que Cristo estaba, vamos a ver aquí el testimonio, un momento, aquí está en la pantalla. Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre al fin del poder impartírnoslos, no para sí mismo, sino para los demás. Es importante entender que Jesús, experimentaba diariamente ese bautismo de Espíritu Santo. Entonces nosotros también debemos tener esa experiencia. Imagínense que a veces estamos hablando de lluvia temprana, lluvia tardía. Entonces decimos, ya la lluvia temprana fue con los apóstoles, la lluvia tardía va a ser en el fin del tiempo, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora no podemos nosotros tener mucho del Espíritu Santo, pero que dice aquí es un cuadro totalmente distinto. Diariamente debemos entonces recibir este bautismo, cada día debemos recibir esa porción del Espíritu Santo, así como también Jesús la recibía. Bueno, seguimos adelante con pregunta número 3. ¿Qué hizo posible que los discípulos recibieran
el Espíritu Santo y cuál fue el resultado. Es casi una repetición de, Sí. bueno, de las previas lecciones. Sí. Bueno, aquí enfatizamos también la unidad. La unidad es Amén. importante para que el Espíritu Santo pueda venir sobre su pueblo, ¿verdad? Cuando ahí pues dice el texto que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Entonces ellos tenían una unidad perfecta. Eso es importante. Por eso vino el Espíritu Santo sobre ellos. Muy importante, muchas gracias. Hoy escuché un programa de radio y hablaban que en Estados Unidos la Iglesia Bautista tiene serios problemas porque está perdiendo miembros. Entonces se hizo un comentario diciendo por qué la Iglesia Bautista está perdiendo miembros. Entonces hicieron una reunión de líderes de Iglesia Bautista de toda la región. Entonces encontraron que las iglesias que pierden miembros tienen problemas doctrinales, tienen diferencias doctrinales y mucha discusión. Entonces, ¿qué significa eso? Que una iglesia que no está unida en la doctrina, entonces pierde sus miembros. Y no es diferente que dice la palabra de Dios. Sí. También el 1 de Corintios dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Un mismo lenguaje. Exactamente. Y eso sucede también como con el Espíritu Santo. Eso no es una forma de diplomacia, vamos a decir, o de buena educación, que no es mal tenerlo. Sí. Pero es cuando tenemos el Espíritu Santo, entonces esa unidad sí puede reflejar en nuestras iglesias. Amén. Amén. Seguimos adelante y vamos a ver algunos puntos muy importantes ahora. ¿Por qué debe luchar hoy la iglesia en particular? ¿Qué es prácticamente... Si hablamos de la preparación de la lluvia tardía, ¿verdad? ¿Qué debe la iglesia entonces luchar? ¿Qué debe ser la meta de la iglesia en ese sentido? Bueno, aquí pues sigue hablando de la unidad, que es importante, como el apóstol Pablo habla y dice allí, ¿verdad? En Romanos, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es la unidad, porque el resultado de la unidad será que el Señor nos va a mandar su Espíritu Santo. Amén. Hay muchas iglesias que hay, digamos, divisiones, y eso retrasa la lluvia del Espíritu Santo. Así es. Entonces, eso es lo importante, que nosotros busquemos la unidad. Muy interesante, gracias hermano. También aquí hay un testimonio que es increíble. Vamos a ver aquí el primer testimonio, vamos a mostrarlo a los hermanos. ¿Y qué dice aquí? La respuesta puede venir con celeridad repentina y con poder abrumador, y puede demostrarse por días y semanas y nuestra fe ser probada. Entonces debemos orar nosotros siempre sin cesar. Puede ser que a veces oramos, pero la iglesia sigue ser dividida, sigue ser, en no muy buena condición. Nunca debemos desanimarnos. Debemos seguir orando porque sabemos que eso es la voluntad de Dios. ¿Sí? Vamos a ver la próxima pregunta. Aquí estamos hablando de consagración, fe y sinceridad. La pregunta número 5. ¿Qué otra condición deben cumplirse para que el Señor conceda las peticiones de su pueblo? Yo creo que eso no solo está relacionado con la lluvia tardía, pero también con otros
con otras oraciones que estamos presentando delante del Señor. ¿Qué dice aquí la palabra, hermano? Sí, bueno, aquí yo he visto que el apóstol Pablo sigue hablando de que es bueno que la iglesia sea diligente en el trabajo, ¿verdad? Porque habla de la diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu para servir al Señor. Amén. Es interesante que nosotros también hagamos obra misionera, y eso va a ser un punto para que el Espíritu Santo sea derramado. Así es, así es. Entonces, ¿a quién se derrama la lluvia tardía, hermano? Vamos a decir, ¿qué dice la sierva del Señor aquí? ¿Quién es que recibe? ¿Quién de los miembros, vamos a decir, pueden recibir? No es, Dios sabe quién, pero en acuerdo de esas condiciones, ¿quién son esos miembros que reciben? Bueno, aquellos miembros que estén consagrados y tengan una fe sincera. Exactamente. Sinceramente. Amén, amén, así es, así es. Y mira, aquí la primera línea del testimonio dice, cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante de un derramamiento de su Espíritu sin medida, pero eso no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no está trabajando juntamente con Dios. Sí, entonces, si tenemos miembros que no están trabajando, no están activos en la obra del Señor, porque muchas veces la gente dice, trabajando para el Señor, eso es colportaje allá en la calle, eso no siempre, ¿verdad? No siempre. Hay gente ancianos que puede tener la misión de oración. Hay gente que quizá pueden colaborar con música. Otra gente colaboran con otros dones que Dios le ha compartido y le ha dado. O ayunar también. Ayunar, exactamente. Sí, ayunar. Exactamente. Sí. Pero no podemos permitir que quede ningún miembro que no tiene parte en ese trabajo, servicio, sí. ¿verdad? En ese servicio. Porque si no, esa persona, claro, no puede recibir ese refrigerio, porque el Espíritu Santo se da para que se comparte el Evangelio, pero si una persona no quiere compartir, entonces, claro, ¿para qué recibir entonces ese don? Y no lo va a recibir también. Y no lo va a recibir. Eso es lamentablemente, y al mismo tiempo es una esperanza increíblemente grande, porque si estamos trabajando, si estamos activos en la obra del Señor, tenemos la seguridad que podemos obtenerla. Y eso es que dice el segundo testimonio. Cada individuo tiene la obligación de dar a otro la verdad que posee. Así es. Bueno, no es una opción, ¿verdad? Es una necesidad y una necesidad. obligación. Bueno, no es que nos obligamos nosotros mismos o que la iglesia nos obliga, pero el Espíritu Santo nos está obligando. Si tenemos este Espíritu, entonces el Espíritu nos está empujando, nos está dando esa inspiración, ese deseo, esa necesidad prácticamente de hacer la obra misionera. Y hay algo más que yo quiero decir, Adelante, que hermano, el testimonio menciona y dice que no debe permitirse nada que impida que el siervo de Cristo haga brillar la luz. O sea, puede ser aquí, puede haber también, o puede ser el trabajo, puede ser quizá las ocupaciones de la madre, o cualquier otra ocupación. Si eso nos impide, hay un problema. Así es. Entonces, que Dios nos ayude para que podamos nosotros cooperar. Así en la obra de es, Dios. así es, hermano, así es. Muchas gracias. ¿Y cómo está la obra en El Salvador, hermano? ¿Cómo anda ahí la iglesia? ¿Qué actividades tienen ustedes para recomendar donde la membresía todos juntos pueden participar? Bueno, hay varias actividades en la obra misionera. Por ejemplo, cuando repartimos volantes en una forma masiva. Así es. También hacemos conferencias bíblicas, conferencias de familia. Eso es importante. La gente nueva le interesa lo social.
Así Y es. entonces la obra en El Salvador está progresando bastante en ese sentido. Qué bueno, qué bueno. Pero yo también he escuchado que tienen programa de radio, Sí, sí, hay. entonces multimedia, tienen trabajo en la calle, mucho corportaje está Corportaje. avanzando muy bien en Hay El bastante Salvador. jóvenes, sí. Amén. También trabajo con los jóvenes. Así es. Gracias al Señor. Entonces debemos, vamos a ver, usar una red como los pescadores. Así es. Ellos también usaban una red para que Atraer más. los peces. También nosotros debemos extender una red con todos los dones de la iglesia para que podamos entonces cumplir con la misión que Dios está esperando de su iglesia. Amén. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué otro factor es esencial para recibir el don del Espíritu Santo? Bueno, aquí se menciona otro factor, es la oración. Así es. La oración, porque debemos de pedir, la oración es la conexión que nos añade o que nos conecta con Dios. Amén. Amén. Y si hay hermanos que no oran, no piden, entonces, como dice el texto, ¿verdad? En San Mateo, que el que pide recibe, pero si no pedimos, no recibimos. Y esto es esencial para recibir el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así Amén. dice la palabra. Es muy importante, a ver si cuando puede suceder que tenemos el concepto, bueno, hablando de la lluvia tardía, bueno, eso es más al fin del tiempo, bueno, esperemos hasta que se cumplen las profecías, se cumple eso, hasta que viene la ley dominical, entonces vamos a orar para la lluvia tardía, ¿verdad? Pero no es así como dice la palabra del Señor. Hay que orar todos los días recibir, así como Jesús recibía su bautismo diario de Espíritu Santo. Y si Dios considera que Dios juzga que lluvia nos va a dar, nos va a dar la temprana, la tardía, todo lo que necesitamos, Dios nos va a compartir en su tiempo oportuno, dependiendo de la necesidad que tenemos, ¿verdad? Sí, así es. Pero nunca debemos cesar a orar, debemos constantemente dedicar tiempo para la oración. Sí. Sí, Y hay otro punto que menciona el apóstol, es la fe. Hay que tener fe, porque también si nuestras oraciones no llevan ese ingrediente de la fe, tienen que llevar ese ingrediente de la fe para que sean, como quien dice, eficaces, ¿verdad? Muy eficaces, porque así lo dice el apóstol Pablo en Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y le temen. Así es, Es así importante es. tener fe. Muchas gracias. También Santiago menciona eso. Así. Sí. Pedir, pero cuando pedimos, no pedimos pedir por fe, creer que lo vamos a recibir. Sí. No ser una persona de dos, ¿cómo se llama? De dos pensamientos. Sí. Con dudas, ¿verdad? Con dudas. Eso es muy importante, sí. Vamos a ver aquí algo del testimonio. El segundo testimonio en la pregunta número 6 dice que los cristianos pidan con fe la bendición prometida y la reciben. Amén. El derramamiento del Espíritu no es los días de los apóstoles, fue la lluvia temprana y gloriosos fueron sus resultados. Pero la lluvia tardía será aún más abundante. Amén. Entonces tenemos este gozo, esa alegría, y debemos con toda la fuerza entonces pedir este don del Espíritu Santo, y Dios nos va a compartir cuando es su tiempo y cuando la iglesia lo necesita. Amén. Seguimos adelante y vamos a ver la pregunta número 7. ¿Qué podemos esperar si pedimos fervorosa y sinceramente el Espíritu Santo? ¿Qué puede suceder con cada uno de nosotros? Bueno,
La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que debemos nosotros esperar la pronta venida del Señor. Amén. ¿Verdad? Porque cercano está Jehová a todos los que le invocan, y todos los que le invocan de verdad. Entonces, esa es la promesa, que Jesucristo va a venir pronto. Pero para ese entonces, el Espíritu Santo ya va a estar derramado en su totalidad. Y tenemos que trabajar hoy en día para recibir el Espíritu Santo abundantemente, como dice la palabra. Entonces, todo cristiano debe de tener esta seguridad, ¿verdad?, de recibir la pronta venida de Jesús. Muchas gracias. Muchas veces los hermanos piden, pero parece que se cansan. Sí. Se cansan porque, bueno, no sucede quizá las expectativas de que la persona tiene. Pero que es importante, queridos hermanos, es que entender que el Espíritu Santo se derrama, como dice la lección también, para colaborar en la iglesia, Amén. para trabajar en la iglesia. Sí, sí. La mayoría del tiempo nosotros pedimos para nosotros, para familia. la familia, por enfermedad, por alguna necesidad. Eso sí, Dios también escucha esas oraciones, y seguro en El Salvador ya hay muchas experiencias que usted puede compartir también. Así es. Pero que cuando hablamos de la lluvia tardía, la lluvia temprana, eso tiene que ver con el trabajo del Evangelio, con la distribución del Evangelio. Así que debemos entender, cuando pedimos el Espíritu Santo, debemos también saber por qué lo pedimos, y debemos inmediatamente, por fe, salir y empezar de hablar a cualquier persona que se pone en nuestro alcance, comunicar el Evangelio. Entonces Dios puede hacer un canal, un instrumento en sus manos. Entonces puede aumentar y aumentar los dones para que nosotros podamos dar un testimonio en acuerdo de su santa voluntad. Amén. Eso es el fin de la lección, hermano. ¿Tiene algunas palabras para nuestra audiencia de pastores, de maestros de escuela sabática? ¿Qué es su recomendación? Sí, muchas gracias, hermano. Bueno, yo recomiendo en el nombre del Señor, ¿verdad?, a todos nuestros queridos hermanos, que maestros, directores de escuela sabática, que impulsen esta unidad en la iglesia. Amén. ¿Para qué? Para que como resultado se reciba la lluvia tardía. Ya pues en nuestros días hemos recibido la lluvia temprana. Los apóstoles recibieron la lluvia temprana y fue una bendición, fue mucha producción de almas para Cristo. Pero hoy nosotros tenemos que ayudar pues a las personas, a los miembros, a la iglesia en sí, para que haya una preparación, una unidad. Y eso es lo que está destruyendo hoy, la desunión está destruyendo hoy en las iglesias, y como resultado pues se mira un trabajo que no avanza. Pero yo recomiendo en el nombre del Señor a mis hermanos pastores, maestros y a todos los líderes que tienen que ver con la escuela sabática, para que hagan un trabajo de unidad, un trabajo, digamos, en este rumbo de buscar la salvación. Amén. Muchas gracias, hermanos. Seguro todos los hermanos están contentos, y también comunican nuestros saludos a El Salvador cuando regresan, y también saludos a todos los hermanos que están en el programa y nos siguen. También deseamos comunicarnos y conectar más pastores con nuestro programa, pero esperemos modernizar un poco más el estudio y tener esa posibilidad. Pero yo quería mencionar algo de un testimonio que encontramos para el estudio personal, y aquí está este texto, es el primer testimonio. El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se tratará de un asunto del futuro, pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo, buscando, orar por Él, creed en Él. Debemos tenerlo, y en el cielo está esperando
considerándolo. Entonces, queridos hermanos, yo creo que ese testimonio es muy alarmante para todos nosotros, porque no podemos esperar que en un futuro la iglesia quizá va a recibir un poder. No, hoy es el tiempo que, por favor, hermanos, oremos, ponemos toda la fuerza que podemos y dedicamos el tiempo y las oraciones, hacemos grupos de oraciones, hacemos días de ayuno para que podamos pedir y recibir ese Espíritu Santo, así como los apóstoles también lo recibieron. Así es. Yo quiero decir algo más sobre ese tema, y el testimonio es muy claro. Dice que nosotros tenemos que luchar por vencer nuestro mal carácter, por vencer nuestras dificultades, deficiencias, porque el Espíritu Santo también no va a ser derramado para arreglar nuestras dificultades. Así es. ¿Verdad? Sino que el Espíritu Santo dice allí en esa última parte que ese refrigerio va a venir, pero con el fin de perfeccionar la obra de Dios, no a nosotros. Porque algunos pueden esperar, decir, bueno, voy a esperar que venga el Espíritu Santo para cambiar. Y entonces eso no es así, ¿verdad? El Espíritu Santo no va a venir a cambiar a nadie, sino va a venir a darnos fuerzas para la obra de Dios. El Espíritu Santo en la lluvia temprana sí viene para cambiar nuestro carácter, pero si nosotros no obedecemos a esa medida del Espíritu Santo, claro, la lluvia tardía no viene para cambiar nuestro carácter. Así es, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Saludos en El Salvador a su familia. Que Dios le bendiga y le guarde. Y queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga. Y con la ayuda del Señor nos vemos la próxima semana. Amén. Amén.